Este salmo es una meditación acerca del carácter del Señor. En tu nombre te pido esto, habla del carácter de Dios y nos invita a confesar nuestras propias faltas y a orar con fe. Es interesante que normalmente cuando nos sentimos presionados, normalmente cuando nos afligen, normalmente cuando estamos en algún tipo de desgracia en nuestra vida, casi nunca reaccionamos como lo hace David. Reaccionamos de forma natural en nuestra carne y estamos acostumbrados. Si me golpeaste aquí, ¿qué voy a hacer? Te golpeo allí y si puedo te golpeo en la otra y después me acuerdo que soy creyente y pido perdón a Dios. Casi siempre es el proceso. Conforme vamos creciendo en nuestra fe, ya respondemos con una sola y pedimos perdón. Y conforme vamos creciendo, ya no golpeamos, pero guardamos rencor y luego pedimos perdón. Y conforme vamos creciendo, ya no golpeamos, ya no resentimos y vamos a la presencia de Dios. David ya está en la última fase de su madurez cristiana, de fe. El que hace va a Dios. En medio de la aflicción va a Dios. Y permite que Dios sea quien gobierne, dirija y dé respuesta a sus inquietudes, a su corazón afligido, a su corazón que ha sido golpeado. Ok, este salmo es uno de los conocidos como salmo acróstico. ¿Todos saben lo que es un acróstico? Un acróstico, cuando tú haces varias frases y la primera letra dice algo, lees la primera frase y te acuerdas por cada frase lo que... ¿Aquí soy bien? Ya, ok. Por cada frase lo que significa, ok. Entonces, en este caso el alfabeto es el hebreo. Recuerden que en el alfabeto hebreo, como está en hebreo no entendemos, pero en el hebreo tiene una riqueza que sea alfabético, como tiene un significado. Pero cuando es traducido al español, perdió el significado, porque en el español no tiene el mismo cuadro. Entonces lo rescatamos como un hecho interesante, nada más que es alfabético, ok, y es clasificado como un salmo, como Proverbios, es de sabiduría, ok. He sacado el salmo que tiene 22 versículos de la Biblia textual, ok, es una Biblia traducida de los judíos. Por ejemplo, dice, ¿no? O Elohim, ¿no? O Yahweh, al final habla de Elohim, habla de Dios, porque es una traducción hebrea. Pero si te das cuenta, al inicio de cada versículo hay una letrita. Estas letritas justamente son el alfabeto hebreo. Y está escrito así en hebreo. Por lo tanto, para nosotros no tiene el significado, pero vale la pena saber que ha sido escrito así y en algún momento que lo estudiemos en hebreo, de repente tendrá otra riqueza mayor. Los temas principales de este salmo son muy interesantes. Este salmo es un excelente salmo de oración, de petición, de clamor, de búsqueda. Tanto así que lo puedes utilizar para tu oración personal. ¿Cómo oro, Señor? No sé cómo orar. Agarra el Salmo 25 y sigue los pasos de David. Un maestro en la adoración, un maestro en la súplica, un maestro en la intercesión. Así que si quieres tener más conocimiento y saber cómo orar a Dios, cómo clamar a Dios, este salmo es un salmo que debes tomar en cuenta. Si tienes tu boletín, te sugiero que lo saques. Saca tu lapicero, porque siempre sugerimos que traigas un lápiz, un lapicero, y comienza a hacer apuntes, porque de aquí en adelante tu vida espiritual va a cambiar. De aquí en adelante vas a madurar. De aquí en adelante tus oraciones van a ser respondidas por Dios. ¿Por qué? Porque vas a encontrar el secreto que David encontró en la oración. Ok, él va a encontrar 3 cosas interesantes. Va a pedir dirección a Dios. Él va a pedir perdón a Dios y él va a pedir liberación de parte de Dios contra sus enemigos. 3 cosas básicas: dirección, perdón y liberación. Además, es una muestra firme de fe. Él puede estar en toda tribulación, pero él ya maduró. Él ya está confiando en Dios. Cuando estamos más nuevos, todavía confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestras capacidades, tal vez en nuestras influencias, en nuestros amigos, o tal vez tienes la billetera gorda y confías que pagándole a alguien te la libras, qué sé yo. Pero conforme maduramos nos damos cuenta que eso trae cola. Y normalmente esa cola está llena de piojos, la cola sucia, ¿no? Y luego esa cola nos pone cabe y nos caemos. No hay nada no hay nada malo que hagas que no traiga consecuencias. El que hace pecado se hace esclavo del pecado y la paga del pecado, dice en el Nuevo Testamento, es muerte. Así que no hay cosa mala que hagas que después digas, no, yo me la libré porque soy recontra bacán. Si lo has hecho de maldad o lo has hecho con buena intención, pero en pecado, eso va a traer repercusiones a tu vida. ¿Sí? Y David nota aquí que
es como que estallara en júbilo, en adoración, y comienza a tomar ideas. Y como es un salmo de sabiduría también, no tiene una secuencia específica este salmo. Pero si queremos poner una estructura, lograríamos pensar que David empieza como que adorando a Dios, buscando protección de Dios, y comienza a subir, a subir, a subir. Y luego cuando llega a la mitad del salmo, comienza a bajar con las mismas ideas del principio, como un pequeño triángulo, ¿no? Así que sube y baja, y los primeros versículos, perdón, el primer versículo y el último se parecen, y lo del medio tiene una forma similar. Así que es una idea la que podemos tomar. De esta manera, la primera y última tratan de la aflicción de David en cuanto a sus enemigos. Y la parte del medio del salmo habla de los pecados de David, su arrepentimiento y la pedida de ayuda ante el Señor. Con esta idea en mente, hemos quejado el salmo en 3 partes. La primera parte sería confianza en Dios, confianza en Dios. Luego, la confianza no solo en Dios, sino en su bondad, la confianza en la bondad de Dios. Y por último, una súplica de salvación. Súplica de salvación confiando en Dios. Así que tenemos la idea del principio y el final. El salmo tiene un encabezado muy simple que ya lo hemos visto. Dice Salmo de David. ¿Quién es David? El rey David, se acabó. Listo. Y el versículo 11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿De qué tamaño es su pecado? Qué interesante que David no está diciendo mi pecadito, sino ¿de qué tamaño es su pecado? Grande. Otra vez, si decimos que él está en una especie de persecución, una especie de aplacamiento contra él, normalmente cuando tú te sientes oprimido, te sientes que están hablando contra ti, tú te pones en una situación de víctima. ¿Sí o no? A mí me están diciendo, me están culpando. Yo soy la víctima, sniff, sniff, y estoy sufriendo. Ellos son los tremendos pecadores, pecadorzazazazazos. Porque mira lo que están haciendo contra mi pobre víctima. Y alguien que está afuera y te ve y te dice: oye, pero disculpa, tú también has reaccionado mal. Y cuando te dicen algo así, y normalmente nos justificamos, ¿no? Dice: es que yo no hubiera hecho eso si ellos no me hubieran hecho primero. Así nos justificamos, ¿sí o no? Y entonces, ellos son unos malvados porque han hablado mal de mí. Y te dicen: ¿y tú no has hablado mal? Sí, pero yo hablé poquito mal, así chiquito. Me justifico y minimizo mi culpa, minimizo mi pecado para que el pecado de ellos sea grande, horrible y espantoso. Ellos sean juzgados y yo, pobre víctima, sea consolado. Casi siempre tenemos esta reacción humana, es una reacción humana, ¿no? Pero David hace algo sorprendente, porque él no está diciendo mi pecadito y el pecado de ellos. ¿Qué está diciendo? Mi pecado que es grande. Eso es. Yo encuentro a David como un adorador que realmente es consciente de quién es delante de Dios. Para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Para Dios pecado es pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entre nosotros que somos pares, sí hay pecado y pecado grande. Pecado pequeño, perdón, y pecado grande. ¿Por qué? Porque hay un violador, un asesino, un genocida. Uno dice: ¿cómo es posible que la gente llegue a ese extremo, ¿no? ¿Verdad o no? Juzgamos así, señalamos, todavía este dedo acusador se levanta. Pero cuando Dios ve pecado, porque Él es santo, todos los pecados son así. ¿Cómo es posible que Fernando piense así? ¿Me entiende la idea, no? Para Dios es así. Así que para Dios todo pecado es pecado horrible y grandote. Así yo lo considere pequeñito comparándolo con el de otra persona. Así que este es el Salmo, este versículo creo que encierra mucho la idea. Vamos a la primera parte, la confianza en Dios. David ora y confía que Dios lo librará. ¿De quiénes? De sus enemigos. David tiene problemas con enemigos siempre. Desde el momento que David entró a la tienda de Saúl y pidió acabar con el Goliat, ese enorme gigante que iba contra las huestes de Dios y contra la palabra de Dios y contra Dios mismo, y agarró sus piedritas y lo mató con su honda, a partir de allí David se hizo de enemigos el resto de su vida. Yo entiendo que los enemigos de Israel sean enemigos de David, pues David se convirtió en un rey, ¿no? Los enemigos contra Dios son los enemigos de David. Claro, pues, claro que sí. Yo entiendo que los filisteos, los cananeos, que no amaban a Dios, iban en contra de David. Aún así dice la Biblia que Dios le hacía caer en gracia delante de sus enemigos. Imagínate, ¿no?
O sea, era tan honorable ver a David que la gente decía, ¿cómo David no se convierte en filisteo? No, pucha, que sería bacán. Sería un buen pata. O sea, Dios hacía eso con David, pero aún así tenía muchos enemigos. Ese flanco era conocido, pero el flanco más feo que tenía como enemigo, ¿sabes quiénes eran? Los que estaban alrededor de David. Porque teniendo el mismo Dios, teniendo la misma causa del reino de Dios, querían su trono, querían su vida. Y encontramos que incluso su propio hijo lo traiciona. Incluso aquel consejero cercano que comía de su mesa, dice el Salmo 22, lo traicionó. Qué terrible, ¿no? ¿Alguna vez has sido traicionado? Vilmente. Vilmente todavía, ¿no? Déjame decirte una palabra de decepción. La palabra de decepción es: algún día en nuestra vida te voy a decepcionar. ¿Cómo? Pero si tú eres el pastor. Sí, puedes ser el pastor, pero como ser humano sabemos que no hay hombre perfecto, ¿no? No hay hombre perfecto. Así que de todas maneras haré algo, diré algo, haré un gesto, diré algo en el púlpito que te ofende, te abrazaré o te daré la mano, o tal vez haremos algo y tú dirás, ¿cómo es posible que él haga esto? Y que te moleste. Y tú dirás, ay, no, ¿cómo me fastidia esto? Algo haré que te fastidia. ¿Por qué? Porque soy falible, soy pecador en proceso de santificación. ¿Amén o no? Ahora volteemos el espejo, porque me encanta voltear el espejo. ¿Qué tal tú? ¿Algún día me decepcionarás? Sí, con mucha pena lo digo, me vas a decepcionar. De repente no con mala intención, pero es que tú eres así, pues. Y harás algo que me incomode y me decepcione también. Entonces nos decepcionaremos. Y eso va a suceder con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos. Siempre vamos a decepcionarnos en algo. Ok, pero hay alguien que nunca te va a decepcionar. ¿Quién es? Dios. Que incluso aparentemente tú te sentirás decepcionado porque dirás, yo le pedí esto a Dios, una petición enorme a Dios, y Dios no me lo dio, estoy decepcionado con Dios, ¿no? ¿Por qué Dios no me lo ha dado? Dios no es bueno. Pero Dios te dice, es que si yo te doy eso, te me pierdes. No te lo voy a dar. Y Dios sí te respondió a la oración. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No, esa fue la respuesta. O sea, y Santiago dice, pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Por eso es que a veces no recibimos lo que pedimos. Pero si pedimos conforme a su voluntad, todas las cosas son respondidas en el amén. ¿Amén o no? Así que si estás decepcionado de Dios, es porque de repente has pedido algo que Dios no te va a dar, o estás pidiendo algo para tu carne y Dios nunca te va a dar esas cosas. David ora y confía que Dios lo va a librar de sus enemigos. Su petición está basada en una aflicción en contra del principio del reino y en contra de su propia vida. Dios sí le va a responder y él confiesa sus pecados en medio de estas oraciones, esperando que Dios le perdone y le ayude. Ese es el centro de la oración de David, está vinculado a su confesión. Confianza en Dios, versículos del 1 al 7 primeramente. Declaración de confianza en Dios. A ti, oh Jehová, levantaré, ¿qué cosa dice? Mi alma. ¿Alguna vez te han asaltado en la calle? ¿Sí? ¿Cuántas veces te han asaltado? 3 veces le han asaltado por acá. ¿Nunca te han asaltado? ¿Nunca te han asaltado? En el carro, qué sé yo. También, a mí sí me han asaltado varias veces. A Helen también le han asaltado. También le han asaltado. Y si te asaltan con un cuchillo, te asaltan con una pistola en la espalda, normalmente te lo ponen acá el cañón. ¿Y qué te dicen? Lo primero que te dicen, alto. ¿Qué te dicen al toque? Arriba las manos. Ya sabes quién es, ¿ah? Lo dijo con tal seguridad que sí, ni lo dudó así. Levanta la mano. ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué piden que levanten las manos normalmente? Porque con las manos arriba no me da opción a sacar nada, no me da opción a defenderme porque tengo las manos arriba. Así que levantar las manos casi siempre es sinónimo de rendición, ¿verdad? Me rindo ya, pues ya me rindo, no oculto nada. Tengo las manos dispuestas para que hagas conmigo. Así que esta idea de levantar las manos en la Biblia tiene la misma acepción. Yo vengo a Dios y ¿qué tengo que hacer? Rendirme ante el Señor y levantar mis manos. Yo te animo que cuando vengas a la iglesia y cantes a Dios, levantes tus manos. Ríndete a Dios. Él no usa pistola, pero Él quiere que te rindas a Él así. ¿Verdad? Desiníbete, a veces tenemos vergüenza, a veces, no, ¿qué van a decir?
Tú levanta tu, salvo que tengas 3 días de repente sin agua, ya entiendo, pero no, alaba a Dios. ¿Verdad? En serio. Es interesante. Ahora, David, que es un adorador, está yendo un nivel más allá, porque él no está levantando sus manos. ¿Él que está levantando? La esencia de su vida, su alma. O sea, él está más que rindiéndose. Él está postrándose a Dios. Míralo a David, qué adorador. En medio de su aflicción, él no empieza competiciones. Señor, voy a orar, atento que voy a hablar, no voy a repetir ya. Entonces, fulano, mengano, también me hizo esto. Él no empieza así. ¿Él cómo empieza? Oh Jehová, ¿qué dice? Levantaré no mis manos, sino más allá, mi alma. En otro salmo dice, bendice alma mía a Jehová, ¿no? O sea, como que él entrega todo su corazón a Dios. Este salmo es precioso y empieza como debería ser una oración, entregándote absolutamente a Dios. Es maravilloso. Dios mío, en ti he confiado. Él no está diciendo, Señor, dame la sabiduría, la fuerza, el poder, la destreza para vengarme de mis enemigos y que ellos sepan quién soy yo. No, él que está diciendo, en ti confío. Así que lo primero que hace es rendirse y lo segundo es confiar en Dios. Luego, no sea yo confundido, no sea yo avergonzado, no sea yo desilusionado. Como David está pidiendo conforme al reino, está pidiendo conforme a su palabra, está pidiendo por el reino, por sí mismo, de sus enemigos, Dios sí le va a responder y él no lo va a desilusionar. ¿Amén o no? Él sabe que Dios no lo va a confundir. No se alegren de mí, ¿quiénes? Mis enemigos. Mis enemigos se levantan contra mí, ¿ok? Y si yo caigo, ¿ellos qué van a hacer? Se van a alegrar. Ahí está, pues. Ahí está, ya ves. Pero dice aquí que Dios no va a permitir que eso suceda. Y él está confiando plenamente en eso. Ciertamente ninguno cuanto espera en ti será confundido. Yo quiero que veas el versículo 1 de quién está hablando. O sea, le está hablando a Dios. ¿Quién le está hablando a Dios? Levantaré mi alma. ¿Quién es? David. Pasa del singular, yo levantaré mi alma, y luego en el versículo 3 dice, ninguno de cuantos. Pasa al plural, salta de yo a nosotros. ¿Te diste cuenta o no? O sea, yo levantaré mi alma, yo confiaré, yo no seré avergonzado, tú me cuidarás, oh Señor, y ciertamente nosotros. ¿Te diste cuenta? Ninguno de cuanto esperan en ti será confundido. David explaya, abre el espectro para que tú entres en esta oración. Tú también puedes ser como David, ¿ok? Y puedes esperar y no ser defraudado por Dios, no ser confundido por Dios. Pero hay un principio básico que David hizo: levantar su alma a Dios. Si quieres que esto pase en tu vida, que Dios te proteja, ¿qué tendrás que hacer? Levantar tu alma a Dios. Hay un principio interesante aquí, pero hay otro grupo de gente. Unos son los que esperan y otros son los que se rebelan. Los que se rebelan contra Dios, los que no quieren aceptar los principios de Dios, los que quieren vivir conforme a sus principios, conforme a su naturaleza, conforme a su forma social, conforme a sus principios religiosos, y lo digo con cuidado, ¿ok? Sin Dios, porque muchos cristianos vivimos sin Dios usando la Biblia como pretexto. Eso es vergonzoso, ¿no? Eso es vergonzoso. Por ejemplo, dicen, oh no, yo tomo hasta emborracharme, porque Jesús le dio ahí para que tomen el día de, ¿qué es? La boda de Canaán. Y Jesús dio de tomar, Pablo le dice a Timoteo que tome, yo también puedo tomar. Y se justifican con la Biblia. Se justifican usando la Biblia. Gente que se llama cristiana y vive afrentando. Después lo digo con cuidado, ¿no? Pero hay un grupo de gente que vive sin los principios de Dios y hay otro grupo de gente que vive buscando la presencia de Dios, esperando en Dios. ¿De qué grupo eres tú? De los que esperan en el Señor, que levantan su alma a Dios y que buscan de todo corazón, me habré equivocado, pero te busco, ayúdame. ¿O eres de aquellos que le dan la espalda a Dios y dicen, no, ese es tu punto de vista, Señor, yo no creo en eso? Acá está el rebelde. El rebelde, ¿cómo terminará? Avergonzado. Esto me hace acordar, creo que fue el Salmo 1 que habla del hombre bueno y el hombre malo, ¿recuerdan?
Y el hombre malo va a terminar mal, en el Seol. El hombre malo, el hombre rebelde será avergonzado, y no importa si vas a una iglesia, si vives sin los principios de Dios, serás avergonzado. Es el principio que está exponiendo aquí David. Así que, ¿cómo declarar tu confianza en Dios? Vamos a sacar de estos primeros 3 versículos un cuadro pequeño y vamos a ver esto. ¿Cómo declarar tu confianza en Dios? Primero, sería entregándote a Dios. Si haces apuntes, este es el momento. 2, primero era entregándote a Dios. 2, confiando en que Dios no te dejará ser avergonzado. Muy bien. 3, esperando que no dejará que te confundan. Y 4, ¿quién se encargará de tus enemigos? Dios se encargará de tus enemigos. Así que encontramos un primer cuadro de oración. Cuando yo voy a orar a Dios en medio de circunstancias difíciles, primero lo que tengo que hacer es abrir mi corazón y entregarle mi alma completamente a Dios, confiando, que Él va a cuidar de mí y que Dios se encargará de aquellos que hacen afrenta contra mí. ¿Estamos claros o no? ¿Lo estás apuntando, no, Gloria? Tiene una memoria prodigiosa. Por lo tanto, hay una apelación que David va a hacer. Y va a apelar para que esto funcione al amor de Dios. Versos del 4 al 7. Los primeros versículos del 4 al 5 dice, muéstrame. Luego dice, enséñame. Luego dice en el versículo 5, encamíname. David salta de una oración de ruego, y hace una transición a una oración para pedir dirección. Te ruego que me cuides del malo, y luego le dice, enséñame cómo vivir. Ojo que no le dice, enséñame cómo vengarme. Le dice, enséñame cómo debo vivir. Acá está. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, sus caminos. Enséñame tus sendas. Él no dice, yo tengo una idea, Señor, bendice mi idea, ¿ya? Como solemos hacer, ¿no? Tengo un proyecto, lo armo, lo desarrollo, y cuando sea la mitad, Señor, bendice mi proyecto. Tengo un negocio, pido prestado, hablo con mis primos, hablo con la familia, muevo a la gente, a los amigos, emprendo mi negocio y después, Señor, traigo al pastor, al cura, al vecino para que ore por mi negocio. ¿No es al revés? ¿No es los caminos de Dios y Dios bendecirá esos caminos? Nosotros generalmente buscamos a Dios como último recurso, para que Él bendiga ya mis propósitos, Él bendiga ya mis caminos, mis sendas. Ahí no hay verdad, ahí está oculta la verdad. Porque no está Dios en el negocio. Si tienes un negocio, yo te sugiero que hagas a Dios el principal, ¿cómo se le dice? El principal socio. Yo sé que para muchos el principal socio es la SUNAT, ¿no? Así que al año te cobra como el 23%, creo, de todo lo que gana. Pero haz de Dios el principal socio de tu negocio, de tu vida, de tu familia y de cada cosa que emprendas. Y entonces dile, muéstrame, Señor, si este es tu camino. Muéstrame si esta es tu voluntad. Muéstrame si esta es la senda por donde debo ir. Encamíname, Señor, en lo justo, lo correcto, lo que te agrada, lo que es tu verdad. Enséñame, Señor. Míralo a David. David no está forzando las cosas, él está disponiéndose a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Acá encontramos otra vez estos principios. ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué? Porque tú eres Dios de, acá está, mi salvación. Ok, Él no está yendo a Dios porque Dios es Dios. Él no está yendo a Dios porque Dios es solamente grande y poderoso y puede dar todas las direcciones. Él está yendo a Dios, ¿por qué? Porque es su salvación. Si Dios no es tu Salvador, no es tu Rey, no es el todo en tu vida, entonces podríamos decir que simplemente estás queriendo usar a Dios. Qué terrible, ¿no? Cuando queremos usar a Dios para las cosas. Y a veces lo hemos dicho desde acá, pero a veces se repite. Ok, Señor, tengo mi carro, estaciono acá, hay mucha gente brava acá, pum, estaciono, le pongo mi fierro, salgo. Señor, cuida mi carro, por favor, que no me lo vayan a robar, ¿no? Y te vas. Usamos a Dios. La otra forma lo llamamos el Dios bombero. ¿Has escuchado del Dios bombero? El Dios bombero es cuando ya estás en fuego, cuando todo se está quemando, ¿y qué haces? Señor, por favor, ayúdame. Lo llamas cuando todo esté en llamas, para que venga a socorrerte. Yo no digo que no puedas orar así, yo digo que solo lo usas así. Y esa no es la forma. Dios tiene que ser el centro de tu vida, el que te ha salvado.
¿Y de qué te ha salvado Dios? ¿Quién sabe? La Biblia dice que tú y yo estamos condenados para la eternidad. Tú y yo estamos condenados para irnos ¿a dónde? A las llamas del fuego eterno. Eso es una verdad. Todo ser humano nace con pecado y lamentablemente la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y le corresponde muerte eterna. Dios no te envía allá. Dios es santo y tú naciste con pecado, tienes que irte para allá porque no puedes ir con Dios. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Ha enviado a su Hijo único, ¿ok? Para que vaya por ti, para que muera por ti, para que pague el precio por ti, y te pide a ti dos cosas. Uno, que tú creas que eso ha pasado. ¿Tú crees eso? ¿Amén o no? ¿Crees que Dios envió a su Hijo por ti? Amén. Y dos, que te arrepientas de tus pecados. No vale uno, son los dos lados de una moneda. No solamente tienes que creer, también tienes que arrepentirte. No solo tienes que vivir arrepentido, sino tienes que creer. Creer y arrepentirte. Dos principios fundamentales. Si tienes esto, tienes una buena noticia, tienes una gran noticia, tienes una maravillosa noticia que traducido al griego es evangelio. Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que por la muerte de Jesús, si has creído y te has arrepentido de tus pecados, no tienes que ir al infierno. Por eso se llama evangelio. Por eso son buenas noticias. Pregunta, ¿tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Amén? ¿Estás seguro que ya no vas a ir al infierno? ¿No estás seguro? No vas a ir al infierno. Muy bien, Chelita, bien respondido. No vamos a ir al infierno porque ya nos arrepentimos y hemos puesto nuestra fe en Jesús. Si has hecho eso, entonces Dios es tu salvación. Si aún no has hecho eso, Dios no es tu salvación y terminarás teniendo un Dios bombero, un Dios cuida carros, un Dios cuida negocios, un Dios ayúdame, Señor, porque yo te ayudaré, dicen algunos. Y no sé dónde sacaron eso porque no está en la Biblia. Así que Dios le puede enseñar, le puede encaminar porque es Dios de su salvación. ¿Y por qué más? Porque solamente, dice David, en ti confío. ¿Cuánto tiempo? Todo el día. ¿Cuántas horas tiene? 24 horas, y son todos los días, todo el día. ¿Cuánto tiempo confía David en Dios? Todo el tiempo. No dice, Señor, el Shabbat, que es el tiempo judío, confío en ti el Shabbat. No. En nosotros sería, confiamos en Dios los domingos. El domingo vengo y confío en Dios. Todos los días. Esos principios son importantes. Si vas a orar a Dios, tienes que encaminarte en estos principios. Debes saber que Él te va a encaminar siempre y cuando sea tu salvación y tú esperes en Él todo el tiempo. Los caminos del mal, de la oscuridad, los caminos de la perversidad, los caminos de la pornografía, el alcohol, el sexo ilícito, el camino de la maldad, de la locura en que podemos acabar, solo se pueden evitar y eludir si es que tú y yo venimos al camino correcto, al camino de Dios, a los caminos del Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pablo dijo en Timoteo, le dijo, hay un solo mediador, un solo puente, un solo camino entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede llevar al Padre, es el único camino al Padre. Si tú vas por ese camino, decides arrepentirte de tus pecados e ir por el camino de Jesucristo, el Maestro, el gran Señor, entonces todo lo demás se va a vapulear, todo lo demás se va a caer. Toda la maldad que hay a tu alrededor va a comenzar a desmoronarse. Dios arreglará tu vida. ¿Quieres eso para tu vida o no? Entonces ora como David lo hace. El versículo 6 al versículo 7, para terminar esta segunda parte de la apelación del amor, dice, acuérdate, oh Jehová. Mira, y quiero que diferencies algo. Entre el versículo 6 y 7, yo he puesto ahí con un medio rojito, rosadito, dice, acuérdate, y en el 7 dice, no te acuerdes. ¿Qué pasó? Recuerda que en la introducción de los Salmos dijimos que habían paralelos. Habían paralelos, y es una idea, y la misma idea, pero con otras palabras, es sinónimo. Pero luego hay una idea y lo totalmente opuesto a esta idea. Totalmente opuesto a esta idea. ¿No? Como soy medio negrito se hace la diferencia. Opuesta a esa idea, y entonces acá encontramos este cuadro. Acuérdate y no te acuerdes. Ahora, ¿acuérdate de qué?
Y no te acuerdes de qué otra cosa. Acuérdate, oh Jehová, y dice, de mis bondades, de mis piedades, acuérdate de lo bueno que soy. ¿Eso es lo que está diciendo David? No, él habla de Dios, ¿no? Acuérdate de tus piedades. ¿Acaso Dios se olvida las cosas? ¿Verdad que Dios no se olvida? Él sabe todo. David está orando diciendo, Señor, yo sé que tú eres omnisciente, ¿verdad? Omnisciente, que lo sabe todo, de ciencia, omni, todo, ciencia, conocimiento. Tú lo sabes todo, ¿no? Y omnipotente es potencia, poder, ¿no? Omnisciencia, tú lo sabes todo, pero solo te refresco la memoria, Señor. Nadie sabe hablar con Dios, ¿no? No te olvides que tú eres piadoso y que tú eres misericordioso, lleno de amor. Misericordia es fidelidad, gracia constante. Eso significa misericordia. Señor, acuérdate que tú eres piadoso, lleno de amor, de bondad, misericordioso. ¿Cuánto tiempo Dios es misericordioso? Acá dice perpetuas. ¿Qué son? Perpetuas. ¿Qué es perpetuas? Eternas, para siempre. Las misericordias de Dios no son limitadas. Te doy misericordia, pero un poquito nomás. No, yo tengo bastante, pero no lo quiero gastar. Dios no es tacaño. Dios, ¿cuánto tiene de misericordia para dar? Abundante. ¿Y cuánto quiere dar? Dios es generoso. Dios es generoso. Él que abre sus brazos para darte y nosotros no queremos recibirlas. ¿Por qué? Porque queremos andar solo en nuestros caminos, sin la misericordia de Dios. Así que Él dice, Señor, tus piedades, tu misericordia, y al final del versículo dice, tu bondad. Acuérdate, Señor, de todas estas cosas. Pero en el verso 7 dice a Dios que no quiere que se acuerde de algo. No te acuerdes ahora de qué. Él se está comparando. Él está yendo a los atrios de Dios. Se está postrando delante de los ángeles, los querubines. Tus oraciones que han sido llevadas en copas de oro están siendo puestas sobre los carbones encendidos. Dios sentado en el trono iluminando todo. Y David está postrándose a sus pies y le dice, Señor, tú eres magnífico. Tú eres piadoso. Tú eres misericordioso. Tú eres bondadoso. Y yo soy una pulga vieja de un mecánico. Una pulga vieja todavía de un mecánico. No soy nada, Señor. No te acuerdes, por favor, de los pecados de mi juventud. No te acuerdes de mis rebeliones. ¿Qué diferencia hay entre pecados de mi juventud y rebeliones? Acá parece que hay un pequeño paralelo también. Pero es interesante que pecados, la palabra pecados que utiliza acá es la palabra más común utilizada para pecado. Hay varias palabras para pecado, pero esta es errar en el blanco. Esta es perder el camino. Es decir, no siempre quieres hacer el mal, porque hay bondad en nosotros también. Pero es como que agarras una flecha, ¿no? Le apuntas a Juan que está atrás en el ojo, disparas, ¿no? Y le cae a Meche, ¿no? Meche está por otro lado. Pero le hace la raya nomás, ¿no? ¡Ay, qué chueco eres! No, es que yo quería darle a tal persona y le di allá. La idea de errar en el blanco es esa. Yo quiero hacer el bien, pero intentando hacer el bien, la fregué. Saltó una pasión mía, saltó un deseo mío, una codicia mía, y entonces por ahí la volteé y mi conciencia me acusa todos los días por allí. La misma idea es perder el camino. Es decir, yo estoy en el camino correcto, estoy acá enseñando la palabra de Dios y de repente algo me gusta por ahí, estoy hablando con ustedes y me voy. Regresé. Pero Dios no me puede usar si no estoy. Dios no me puede usar para enseñar si yo no estoy aquí. Y Dios no te va a usar si te pierdes y te vas. Te pierdes en tus caminos. Esta es un poco la idea de pecados, pero lo interesante es que estos pecados son fracasos, errores, caídas que uno ha tenido en la pasión, en el fervor, en la adrenalina, en la testosterona, en la época de tu juventud. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? ¿Alguno de ustedes ha tenido entre 10 y 20 años alguna vez en su vida? Algunos nomás. Cecilia sigue ahí en los 20. Chelita sigue todavía. Imagínate, si te pidiera que me contaras de tus borracheras, de tus locuras de la juventud, de todos los chicos que te enamoraste y los dejaste, ¿no? El hombre, de todas las mujeres que le hizo daño y la abandonó y tú sentías el papi rico.
¿no? Si te pidiera que me contaras, que no lo voy a hacer, por favor, porque no edifica. Cuando ya conocemos a Cristo, eso nos avergüenza. Tal vez has pasado por violaciones, has pasado, ¿cuántos alguna vez han tomado, han estado bien borrachitos, se han sentado en un sillón, han pestañado, se han despertado y ven un techo que no es su techo? Están en una cama que no es su cama. Y hay gente que pasa y lo saluda y él no lo conoce. Hola, hola. ¿A alguno de ustedes le ha pasado algo así en su vida? Que despierta, ¿no? ¿Todavía no te pasa? Que no te pase, hermano. Y te levantas y te duele la cabeza y ¿qué más no te doldrá? ¿No? Claro, pues. Fumado, drogado, alcoholizado y en la época de la juventud, pues creemos que todo lo podemos, creemos que somos poderosos, que sabemos todo. Nuestros viejos no entienden nada de los principios de la vida de ahora. Nosotros dominamos el mundo, ¿no? Y yo soy capaz de hacerlo todo. Yo me puedo amanecer 3 días y estoy fresquito al tercer, cuarto día. Y ya los que estamos en la base 4 sabemos que eso ya no vuelve a pasar, ¿no? Esos pecados de la juventud son los pecados que está refiriéndose David, que son frutos muchas veces de la vehemencia, son frutos de la falta de madurez, son frutos de la falta de seguridad, de aplomo, de saber definir, escoger entre el bien y el mal. Solo quiero experimentar todo en mi carne y en mi cuerpo, todo lo que pueda. Algo así es la idea. Y David seguramente ha tenido una juventud bastante estrepitosa, como tal vez muchos de ustedes. Y algunos se ríen así, ¿no? Esa sonrisa ahí, que es el que se ríe solo de sus maldades, se acuerda, ¿no? Se ríen solitos. David está haciendo una comparación entre los pecados de su juventud, pero David con los años ha ido aprendiendo que tiene que confiar en Dios, que tiene que arrepentirse de sus pecados para ser salvo y tener vida eterna. ¿Amén o no? David tiene que aprender a vivir dependiendo de Dios, pero su carne todavía lucha contra él. Su carne todavía quiere pecar, está acostumbrado. No sé qué pecado ha sido tu pecado favorito, pero ese pecado te va a perseguir toda tu vida. No sé cuál fue tu pecado favorito. Las novelas, ya, ese es tu pecado. Ya estás ahí mirando, codiciando. Todo ese pecado te va a seguir el resto de tu vida. El alcohol también, las drogas también. Pero yo me niego a eso, ¿amén o no? Porque ya no quiero, ya me arrepentí. Dijimos que nos hemos arrepentido acá, ¿verdad? ¿Todos están arrepentidos? Ya. Entonces ya no quiero, pero mi carne, como está acostumbrada, reclama. Pues la carne pide. Ya es hora, ya te estás pasando la fecha, ya estamos viernes, ya. Y la carne pide, ¿verdad o no? Los que han sido drogos, el cuerpo les zapatea. Los que han sido alcohólicos, el cuerpo les pide, tiemblan, les tiemblan las manos. A eso pasa a los 6 meses, al año, a los 5 años, después cada 10 años. Les pide el cuerpo otra vez. ¿Por qué? Porque ese es el pecado en el que se han involucrado y le va a pedir toda su vida. El que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, menos la carne. La carne tiene que ser aplacada. La carne tiene que ser debilitada. Me refiero a los deseos de la carne, ¿correcto? No te quiero ver todo flaco la otra semana. Debilitada en su deseo, ¿no? Entonces, Marco, ¿qué pecador eres? Estás recontra flaco, sí. Ya, sí te conozco. Pero, ¿qué diferencia hay entre estos pecados de mi juventud y de mis rebeliones? Que me conducía a mi juventud, la carne me impulsaba. Pero ¿qué diferencia hay con rebeliones? ¿Sabes qué diferencia hay? Que conociendo que esto es pecado, me importa muy poco lo que la gente diga, ¿no? Cuando eres joven, estás en una cosa, hasta te metes en... Y si estás en una vida así bastante turbulenta y entras en fornicación, en el primer día te quieres bañar, te sientes cochino, te sientes sucio. El segundo día después de un mes ya todo el mundo lo hace. Hasta lo promueves. La virginidad es tiempo del pasado. Es un principio de Dios, pero no, lo rompes. Y te justificas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. ¿Así nos dicen algunos? ¿En qué estás pensando? Ya no tienes que actualizarte, no seas tan retrógrada, te dicen algunos. Pero hay principios de Dios que tienen que ser ineludibles. Y acá habla de rebelión, es decir, yo sé que eso está mal, pero lo quiero hacer y lo hago. Es diferente a los impulsos de la juventud que me están llevando y yo me loqueo y lo hago. Pero no, ahora yo sé que ya no lo tengo que hacer y continúo haciéndolo y continúo haciéndolo. Y David se está poniendo en los dos casos. En el caso de la rebelión de su juventud y en el caso de su madurez, aún siendo rebelde. Y le dice, Señor, por favor, no te acuerdes de estos mis pecados. David está abriendo su corazón,
Y David está confesando sus pecados. Dice, no me dejes, no me abandones por esto, yo los voy a dejar. Estoy arrepentido de esto. Si lo vemos en un cuadro, que me encantan los cuadros, ¿cómo podemos apelar el amor de Dios? Pidiendo que nos muestre, 1, sus caminos; 2, sus sendas; 3, su verdad. Si estás apuntando, apunta. 3, ¿por qué respondería Dios a nuestra petición? ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador, ¿amén o no? ¿Y por qué? Porque yo espero permanentemente en Él. Todo el tiempo, todo el día espero en Él. Siguiente, pidiendo que se acuerde ¿de qué? De sus piedades. ¿De qué más? De sus misericordias. Así es como puedo apelar al amor de Dios. Yo puedo apelar al amor de Dios diciéndole, Señor, tú eres piadoso, eres misericordioso, eres bondadoso. Está hablando del carácter de Dios, ¿verdad? Cuando estés alabando a Dios, dile, Señor, tú eres, y comienza a decirlo con tus labios. Apúntalo, subráyalo en tu Biblia, porque es importante. Este principio que utilizó David le funcionó y Dios le escuchó. ¿Quieres que Dios te escuche? Utiliza los principios. Luego dice, pidiendo que no se acuerde de 2 cosas. Que no se acuerde de los pecados de mi juventud y que no se acuerde de las rebeliones de mi vejez. Viejo y mañoso, ¿no? Ya no, hermano. Tienes que arrepentirte de tus pecados, de los de antes y de los de ahora. Vamos a la segunda parte, confianza en la bondad de Dios. David confía que Dios mismo lo guiará en su camino, ¿no? Y lo recompensará incluso. O sea, no solo lo libra y lo guía, sino que encima lo recompensa. Eso es misericordia, eso es gracia, eso es bondad de Dios. Dios no solo te dice, ok, no te castigo, pues te has portado mal. Te perdono, y encima ¿qué hace? Te compra un helado, ¿no? Te lleva y te compra una parihuela, tu ceviche bien rico. Sí, pero yo me he portado mal, Señor. Sí, pero ya te arrepentiste, ¿verdad? Sí, vamos a comer un ceviche. La bondad de Dios, entonces. Vamos a ver la bondad de Dios, versículos del 8 al 11. Dice el versículo 8, bueno y recto es Jehová. Mira, ¿solamente dice que Dios es bueno? No. ¿Dice Dios solo es recto? Tampoco. ¿Qué dice el texto? Dios es 1 y 2. Es bueno y recto. Ahí lo tienes, ¿ah? Ojo, si Dios solo es uno, si tú dices que Dios es solo uno de estos, no es Dios. No sé a quién estarás hablando. Si tú dices que solo Dios es esto, no sé a qué Dios estarás buscando. Dios es los dos. Una cara, son 2 caras de la misma moneda. Dios es bueno y a la vez es recto. Dios es misericordioso, pero a la vez es justo. Dios quiere perdonarte, pero a la vez tiene que juzgar el pecado. ¿Tú has hecho mal? Sí. ¿Dios te quiere perdonar? Sí, pero tienes que pagar. Eso tienes que hacer. ¿Pero cómo voy a pagar por mis pecados? Tienes que derramar toda tu sangre para que pagues el pecado. La única forma, dice Levítico, con toda tu sangre puedes limpiar tu pecado, porque Dios sí te quiere perdonar, pero tiene que juzgarte. ¿Y cómo derramo toda mi sangre? Y aún si derramaras toda tu sangre está contaminada. ¿Y entonces qué hago? Un sustituto. Que alguien derrame su sangre por ti, que no haya pecado. ¿Quién? ¿Mi hijito chiquitito? No, no hagas eso. Un animalito como el Antiguo Testamento, ya pasó. La ley ya pasó. Alguien cumplió toda la ley. ¿Quién fue? Jesús. Jesús, que nació sin pecado, va a Dios y dice, ¿tú lo quieres perdonar? Sí. Él no tiene sangre. Padre, yo te ofrezco mi sangre. ¿Dónde la derramó? En la cruz del Calvario. Ahí está. Si tú solo crees que la cruz te salva, no, también tienes que ver la bondad de Dios. Dios sí quiere perdonarte, pero te pide que pagues el precio, justicia. Ahí tenemos que Dios es bueno y es recto. Estos 2 principios son básicos, importantes en la fe del creyente. No podemos ir a Dios sabiendo que solamente es justo, sino que también es bueno. Acuérdate, cuando estés pasando por problemas difíciles, Dios es bueno. ¿Pero por qué me pasa esto? No entiendo. Dios es bueno, acuérdate. Tengo situaciones complicadas, no sé cómo. Dios es bueno. Mi hijo se enfermó, Dios es bueno. Se murió tal persona, Dios es bueno. ¿Por qué me contagiaron esta enfermedad? Dios es bueno. Y Dios es bueno, y Dios es bueno, y siempre será bueno. Lo que nos pasa muchas veces es producto de nuestro propio pecado. Por tanto, como Dios es esto, Él enseñará, encaminará, enseñará. Mira, enseñará a los pecadores, pero encaminará y enseñará a los humildes y a los mansos. A los que han encontrado el camino, a los que ya han encontrado el camino, Dios los va a conducir por la justicia y por la buena carrera. Pero aquellos que no conocen a Dios, Dios les enseñará su camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino para nosotros.
Amén. El pecador, hasta el último hálito de su vida, Dios le va a estar hablando: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Hasta el último. Le va a dar la oportunidad. Pero los hombres somos tan tercos que morimos sin Dios muchas veces. ¿Y cuál es la condición eterna? La muerte eterna. Versículos del 10 al 11. Dice el versículo 10: todas las sendas de Jehová. ¿Cuántas sendas? Todas las sendas de Jehová. Dice Romanos capítulo 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, todas las sendas de Jehová. Pero hay una condición en Romanos para que todas las cosas le ayuden a bien, que está antes de esa frase. ¿A los que aman a Dios? Si no amas a Dios, si solo conoces de Dios pero no amas a Dios, no has entregado tu alma a Dios, entonces todas las cosas que te pasen te conducirán a una cosa y otra cosa, a una media buena, a una media mala, a una peor. Pero si tú amas a Dios, todo te va a llevar para bien. Tú no lo entiendes, en ese momento no lo entiendes. Atropellaron a un familiar tuyo y tú no entiendes por qué, pero hay un propósito. ¿Cuál es? Esto es: a los que conforme a su propósito son llamados. El que ama a Dios tiene un llamado de parte de Dios y Dios tiene propósitos para su vida. Por lo tanto, Dios lo va a entrenar, lo va a capacitar para que esos procesos pasen. Y todo, hasta la gente que te haga daño, hasta las cosas que te vengan contra tu vida, Dios lo va a reformular y lo va a convertir en algo para ti, para tu bendición. Pero para el propósito de su llamado, ¿ok? Por sus propósitos. Todas las sendas de Jehová. Todos los que amamos a Dios tenemos estas sendas. ¿Y cómo son? Dos. Uno, misericordia, y segundo, verdad. Dos cosas. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Otra vez, otro equilibrio maravilloso. Misericordia y verdad. ¿Te das cuenta que Dios tiene los dos lados siempre? Es misericordioso, pero dice la verdad. Dios sí te quiere perdonar, pero no se va a quedar callado. Quiere que confieses. Yo quiero la verdad. Pero tú eres misericordioso, pero no va a activarse si es que no confiesas. Tienes que confesar tu pecado. Ay, Señor, sí, confiesa. Confiesa. ¿Para qué? Para que este equilibrio funcione. ¿Para quiénes? Para los que guardan, uno, el pacto, y dos, testimonios. Verso 11. Por amor de tu nombre. Mira, está apelando al carácter de Dios. No dice, por amor, Señor, de mis buenas obras. No, por amor, Señor, de tu gran poder. Por amor de tu nombre, el carácter de Dios. Oh Jehová, perdona los pecados de esos hombres malvados que me están haciendo daño. Mira cómo enfatiza otra vez David su pecado. Qué maravilloso, porque él no dijo lo que yo dije. Dice, perdonarás también mi pecado. Mi pecado. Pero ¿cómo es posible? Te están afrentando, te hacen daño y tú estás confesando tu pecado. Algunas personas dirían, te estás humillando. Y la respuesta es, efectivamente. Eso es lo que tiene que hacer un creyente. Andar, como dice un brasileño, en humillação. Andar en humillación, ¿no? Humillación. Perdonarás también mi pecado, que es grande. Ahora, si yo estoy en esta situación, que entiendo las sendas, que entiendo la oración, que sé lo que va a pasar en mi vida, yo sé que Dios va a hacer algo. Y lo que vamos a ver es que Dios quiere recompensarme, versículos del 12 al 15, y quiere recompensar a los que temen a Jehová. Acá dice una pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y hombre no es género, sino el ser humano, ¿ok? ¿Quién es la persona que teme a Jehová? A ver, ¿cuántos acá temen a Jehová? Amén. ¿Y qué es esto de temer a Dios? Cuando vimos en Proverbios el temor a Dios, porque hemos estudiado todo Proverbios los días jueves, ahora estamos estudiando Eclesiastés, está bonito, está chévere. Hemos encontrado que el temor a Dios tiene dos ángulos. Si yo pusiera a Dios acá en el medio de alguna manera, ¿no? Acá hay dos grupos de personas: el rebelde que no teme a Dios y el hombre que ha venido a los pies de Dios en humillación. El que no teme a Dios, el que es rebelde en su corazón, tiene que saber que Dios puede enviar su alma al infierno. ¿Sabes eso o no? ¿Por qué? Porque Dios no se va a contaminar, porque Él es santo, ¿no? Él no se va a contaminar por un hombre que quiere vivir en sus desvaríos y así quiere entrar al cielo. Dice, no, yo soy justo, tú no puedes entrar. ¿Y entonces dónde voy? Lo único lugar que te queda es junto al cornudo y coludo, a un lugar que hace mucho calor y no hay aire acondicionado. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que Dios permita que yo vaya
al infierno. Así que el temor de alguien no creyente debería ser eso. Dios es todopoderoso y está en su justicia que eso pase. Dios no deja de ser bueno porque gente se va al infierno. Porque Dios es santo, pues. Segundo grupo, grupo B. Creo que somos la mayoría de nosotros, ¿amén o no? Los que ya nos hemos humillado ante el Señor. Yo veo a Dios como un Dios poderoso, majestuoso, soberano, omnipresente, omnipotente. ¿Amén o no? Por lo tanto, ¿quién soy yo para darle consejo a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer en mi vida? ¿Quién me creo yo para decirle a Dios A o B? ¿Amén o no? Entonces, ¿qué tengo? Un temor reverente a Dios. Acá tenemos los dos ángulos del temor a Dios. El temor porque me voy al infierno y el temor de un hijo a un padre para obedecerle en todo lo que me diga. ¿De acuerdo o no? Estamos en el grupo B porque está hablando David a ¿quién teme? Está hablando de sí mismo, ¿no? ¿Quién teme a Jehová? ¿Quién teme a Jehová? Amén, gloria a Dios. Entonces él hará 6 cosas. 1, le enseñará el camino que debe escoger. Eso quiere decir que le guiará en su elección. Señor, voy a abrir este negocio, ¿es correcto? Y no tengo paz y el consejo me dice no. En mi corazón hay consejo de no. Entonces no me voy a meter a ese negocio. ¿Pero por qué no vas a entrar? Porque el principal accionista de mi capital es Dios. Y Dios dice que no. Y si quieres hablar con alguien, habla con el mayoritario, yo no puedo. ¿De acuerdo o no? Voy a decidir, me quiero casar. Ya, te quieres casar, muy bien, te quieres casar. ¿Has preguntado a Dios? No. Sí. Entonces, ¿tienes paz? ¿No tienes paz? ¿La palabra de Dios te confirma lo que estás haciendo? Sí, no. Haz la voluntad de Dios. Y Dios te va a guiar. Si tienes temor de Dios, Dios te va a guiar al camino correcto. 2, gozará el bienestar. El bienestar está en un contexto de bendición financiera. ¿Por qué? Porque los hebreos están esperando que Dios reine y ellos sean prosperados, más ganado, más terreno, más cosas físicas. Así que traducido a nuestro idioma y a nuestro tiempo en la iglesia, Dios sí quiere bendecirte, pero está condicionado a que tengas temor del Señor, que no es el principio del evangelio. Dios no quiere hacerte rico, Dios quiere hacerte salvo. ¿Amén o no? Y si en su reino tú tienes que expandir su reino, Dios va a mover todo el capital para que suceda, gloria a Dios. Si tu vida y tu mente y tu corazón están basados en el reino de Dios, todo lo que hagas, llévalo al reino de Dios. Tu casa, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, todo lo que hagas, y Dios entonces lo encaminará para prosperidad. ¿Amén o no, Fernando? Amén. 3, y su descendencia heredará la tierra. Está hablando aquí de las promesas que Dios hizo a Israel y que sí serán bendecidos por las promesas de Dios. Traducido para nosotros es: Dios cumplirá sus promesas para tu vida. Acá tenemos 3. En los versículos del 14 al 15 tenemos los siguientes. Dice, la comunión íntima, la confidencia, ¿no? Lo que se dice en secreto es para aquel que teme al Señor, es el que teme a Dios. En Amós 3:7 dice, porque no habrá nada, ¿no? Porque no habrá nada Jehová el Señor. No hará, perdón, estoy leyendo mal, ok. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Te recuerdas de Moisés? ¿Acaso le ocultaré algo a Moisés si es mi amigo? Lo mismo dijo de Abraham. ¿Le ocultaré algo a Abraham siendo él mi amigo íntimo? No, le voy a decir todas las cosas. Así que solo hay una forma de ser amigo íntimo de Dios, y es a través de la cruz de Jesucristo. Si tú quieres tener intimidad con Dios, tienes que venir a los pies del Señor y humillarte ante Él, confesando tus pecados, arrepintiéndote obviamente, y poner tu fe en la cruz, que Él ocupó tu lugar de castigo. ¿Amén o no? Esto te sacaría del resto de la humanidad que solamente cree en Dios. Saben de Dios, conocen lo que hace Dios, hasta creen que Dios es verdad, pero no tienen una relación con Dios, no tienen una intimidad con Dios. Así que es un punto 4. Y dice, y a ellos hará conocer su pacto, sus promesas, su verdad. Que es diferente al leer los 10 mandamientos a conocer el espíritu de los 10 mandamientos. Yo leo los 10 mandamientos de memoria y me los puedo aprender acá. Pero Dios dice, yo te los voy a hacer entender acá. Y eso es lo que tratamos de hacer los domingos, ¿verdad o no? Venimos acá y discernimos la palabra, la desmenuzamos y hacemos un consomé bien rico y comemos todos y compartimos la palabra de Dios. Y estamos entendiendo los principios de Dios. Finalmente, el 6 es, mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Por qué?
Porque Él sacará mis pies de la red. Es decir, Él salvará de la trampa de los enemigos. Así que, ¿cuáles son las recompensas de aquel que teme al Señor? Acá lo tenemos, para apuntes. Si estás apuntando, este es el momento. 1. Dios le guiará en sus elecciones. 2. Dios prosperará sus caminos. 3. Dios hará que herede o que tenga las promesas que Dios le ha dado. Siguiente, Dios tendrá una comunión íntima contigo. Hablamos de los pactos. Dios hará conocer sus pactos, le revelará la intención de su pacto. Siguiente y último, sexto, Dios le salvará de las trampas de sus enemigos. No sé quién sea tu enemigo, no sé quién se levante contra ti, pero Dios hará que eso se voltee. Dios hará que eso se gire. Y el mal que te deseaban, muchas veces le llegará a ellos. ¡Qué miedo! Por eso dice en el Nuevo Testamento, oremos por nuestros enemigos, para que Dios tenga misericordia de ellos, ¿no? En la última parte del Salmo, las súplicas por la salvación. David cierra este salmo, este círculo, y termina como empieza, como todo buen adorador, ¿no? Y aumenta algunos temas de su aflicción por sus enemigos, y finalmente termina pidiendo por la nación de Israel. Súplica por la salvación de Dios. Dice el verso 16, mírame y ten misericordia de mí. Míralo a David, ¿no? Otra vez, él no está pidiendo justicia y venganza de mí. Mírame, ten misericordia. ¿Por qué? Mira cómo se encuentra David. Solo, se encuentra afligido. En el verso 17 dice que se encuentra angustiado. ¿Y cómo está su angustia? Incrementándose, ¿no? Eso es lo que dice, de mi corazón se han aumentado. ¿Alguna vez te has sentido así? Que estás con un montón de gente pero te sientes solo. Que tienes una angustia que te aprieta el corazón y sigue creciendo, te sientes solo, abandonado, como huérfano, como que no tienes nada a tu alrededor. Y así se siente David. Le dice, Señor, mírame. ¿Quieres orar? Esta es una buena oración. Si te sientes así, dile, Señor, mira mi corazón. ¿Tú crees que Dios va a ver o no? Claro que sí. Sácame de mis congojas. Es como que estoy metido en un envase afligido, angustiado y solo, y yo necesito que me saques de allí. Haz eso por mí, Señor. Mira mi aflicción, mira mi arduo trabajo, y perdona otra vez. Él no pide algo sin confesar sus pecados. Por favor, siempre autoanalicémonos y siempre abramos nuestro corazón a Dios y confesemos todos nuestros pecados. A veces nuestros mejores consejeros, sin que lo sepan, son nuestros detractores, ¿no? Los que nos acusan, los que nos fastidian. Muchas veces mienten, pero mucho de lo que dicen, lo dicen por algo. Y si yo me pongo a analizar, digo, sí, ¿verdad? Cuando hago esto no me he dado cuenta. Y mis amigos no me lo dicen. Mis amigos me aguantan, son buena gente. Pero este que no me aguanta, me lo dice en mi cara. Y me duele, porque mi carne le duele, ¿no? Entonces, todo lo que dice es una exageración, pero un porcentaje es verdad. Eso voy a cambiar. Y le pido perdón a Dios. Perdón a Dios. Y finalmente la última parte de esta sección antes del 22 es 19-21. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio. ¿De qué manera es su odio? No solamente es un odio de desprecio. Eso que tienes amigos. ¿Te ha pasado, verdad? O yo creo que soy el único loco acá que le pasan estas cosas. Que tienes amigos íntimos y pasa un problema y no solamente te dejan, sino que te desprecian y te odian y te ven y te quieren apedrear. ¿Verdad o no? Amigos que has compartido la mesa, los has abrazado y luego lo ves en la calle un poco más y mejor cruzo la pista porque te ven y se encienden. O sea, quieren agarrarte del cuello. ¿Pero qué le pasó? Eso le pasa mucho, no sé si te ha pasado, pero a algunos de nosotros sí nos ha pasado. Y acá dice, ellos tienen ese tipo de odio, me aborrecen. O sea que no solamente lo desprecian, sino lo quieren matar. Guarda mi alma, líbrame, no sea avergonzado porque en ti confié. Mira, esta segunda parte del verso 20 es exactamente igual al verso 2. Él está cerrando, haciendo un bucle con el Salmo. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Integridad y rectitud. Mira lo que está diciendo, ¿ah? ¿Qué es íntegro? Integrar. La palabra integrar, ¿te suena? Integrar varias partes, los juntas y haces una parte. Por ejemplo, un rompecabezas armado, ¿no? Es las piezas integradas, ¿no? O un aparato eléctrico está integrado, ahí está. Lo que está diciendo acá es que tú seas íntegro, que seas el mismo bloque siempre. Donde vayas, seas el mismo, íntegro.
No te despedaces y en el trabajo seas uno, en tu casa otro, en la iglesia otro. Ármate y sé el mismo siempre. Y David dice, yo quiero ser, que tú me enseñes los caminos, yo te he pedido perdón, yo quiero que tú me enseñes, me guíes. Por lo tanto, yo quiero ser el mismo siempre. ¿Sí? Y si vienen y me atacan y me ofenden y mi carne se quiere levantar para pelear y hacer justicia con mis propias manos, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a bajar las manos, voy a hacer lo que David hizo. Mi alma te alaba, oh Señor, te rinde, te entrego a estos patas que me están fastidiando y se está levantando mi carne, Señor, se está levantando mi carne, así que te confieso mi pecado, te confieso mi ira. Yo sigo ofendido, yo sigo herido, pero esta ira es pecado. ¿Amén o no? Yo te confieso que estoy resentido. Por favor, ayúdame, límpiame, sáname. Y una vez que pasé por ese proceso, voy donde mi enemigo. Habla, brother. Y puedo abrazar a mi enemigo. ¿Tú crees que eso es posible? Como decía una sabia antigua, ¿será cierto eso? ¿Será posible que puedas abrazar a tu enemigo? Sí es posible si has pasado por este proceso que David ha pasado. Si solo te dejas llevar por tu impulso de justiciero, ok, hermano, que te vaya bien. Espero que te vaya bien. Aunque la Biblia dice que si andas así, serás avergonzado. Así que David dice, no importa lo que me hagan, yo seré íntegro. No importa lo que me hagan, que quieran desviar mi camino, yo voy a vivir en rectitud. ¿Por qué? Porque solo en ti he esperado, Señor. Te entregué mi alma y en ti he esperado. Si quieres orar, toma este salmo y repásalo. Toma tus apuntes, verifica lo que está acá, vuelve a leer lo que está acá y toma los principios de este salmo para tu oración personal, que está lleno de herramientas para vivir nuestra vida piadosa en Cristo Jesús. Amén. Y David termina con este salmo con un versículo que no está en el acróstico. Y él pide por Israel y habla de redención. Dice el 22, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. ¿Recuerda cómo empezó en el 1? Mi alma. Y luego dijo, todo aquel que nosotros, y ahora él habla de ¿qué? De la nación de Israel, todo el pueblo de Israel. Y nosotros podríamos pedir como pide David. ¿Cuál sería nuestro pueblo en este caso, sino nuestra nación del Perú? Tan corrompida, tan manoseada, tan malograda, políticos corruptos, estafadores a todo nivel. Y nuestro país está en una decadencia moral total. Hombres que se suicidan y terminan siendo héroes de alguna manera. ¿Cómo es posible que sigamos así? Yo puedo pedirle al Señor que me ayude, que me libre, que me ayude a andar como Él quiere y pedirle por nuestra nación. Que ponga hombres que a pesar que no crean en Él, sean justos, que hagan lo correcto, sean guiados, que tengan temor de Dios para tomar decisiones correctas por nuestro país. ¿Qué tal una nación como la nuestra, Perú, con las rodillas tendidas en el suelo, alabando a Dios? ¿Puedes orar así? Ora por tus autoridades, le dice Pablo a Timoteo. Ora por tus autoridades, pídele a Dios por tus autoridades. Hagamos eso, pidámosle a Dios su dirección en todo momento, en todas nuestras vidas. Finalmente, este salmo que hemos visto es un salmo de oración, y podríamos nosotros también orar confiadamente por dirección, perdón y liberación, como lo hizo David, y te aseguro que seremos escuchados por el Señor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora por el tiempo que hemos tenido con este salmo tan intenso, Señor, tan lleno de principios y verdades, sueltos unos con otros. Hemos querido ensamblarlos, Señor, y entenderlos. Te pedimos que nos ayudes a aplicarlo a nuestra vida, que nos ayudes a caminar, Señor, cada día nuestra vida hacia ti, Padre. Que nuestra carne muera y que lo que es espiritual crezca para encontrarnos contigo, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de todos, aún a los mentales, los del corazón, lo que nuestra carne pide, Señor, y te suplicamos que nos hagas crecer. Enséñanos tus sendas, tus caminos. Guíanos por el camino de la verdad y de la justicia. Cambia nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.